Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Estudio Profético. Y el día de hoy me encuentro muy gozoso, puesto que estamos comenzando esta nueva serie de estudios del libro de Apocalipsis. Como sabrán, hace muy poco finalizamos el libro de Daniel, el cual estudiamos de principio a fin, y ahora vamos con el libro de Apocalipsis. Uno de los objetivos de este canal siempre ha sido traer este formato de videos, este formato de estudios completos de cada versículo, de cada capítulo, de cada tema, tanto del libro de Daniel como del libro de Apocalipsis, y a su vez tratar de hacer un estudio riguroso, pero lo suficientemente entendible para todo público. Entonces, ese objetivo sigue adelante. Ese objetivo se ha cumplido parcialmente con la finalización del estudio sobre el libro de Daniel. Y ahora vamos con el libro de Apocalipsis, así que están invitados a seguir esta serie de estudios bastante interesante, muy fascinante, ya que la profecía es parte fundamental de la palabra de Dios, y aunque a veces parece un poco difuso, un poco complicado, en la propia Biblia tenemos todas las pautas para entender, comprender e interpretar estos libros proféticos tan interesantes que nos dejan lecciones increíbles. Entonces, vamos a comenzar con este primer estudio del libro de Apocalipsis. Los invito también, antes de iniciar, a suscribirse al canal, a seguir los videos, a darle me gusta, compartan, hermanos, para que esto tenga más alcance, más difusión y muchas más personas puedan conocer este hermoso mensaje que tiene la palabra de Dios. Y por otro lado, también recuerden ver o ponerse al día con los estudios proféticos sobre el libro de Daniel. Recuerden que para tener una comprensión más amplia, una comprensión completa del libro de Apocalipsis, es importante comprender el libro de Daniel, ya que muchos tópicos se repiten. Sin más que decir, vamos a comenzar con la primera parte del capítulo 1 de Apocalipsis, la introducción, y vamos a analizar los versículos del 1 hasta el 8. Testimonio para los ministros, página 122, dice lo siguiente: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. Especialmente Daniel y el Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Estos dos libros de la palabra de Dios deben ser los más estudiados, deben recibir más atención. ¿Por qué? Porque en ellos vamos a encontrar revelado el mensaje de la verdad presente para nuestro tiempo. Sabemos que por las señales Cristo está pronto a venir, y el estudio de estos dos libros nos garantizará seguridad en estos tiempos de conflicto. Así que es muy importante ahora más que nunca que conozcamos estos dos increíbles libros. Vamos entonces con el primer punto, la autoría y la datación del libro de Apocalipsis. Miren, el libro de Apocalipsis, aunque ustedes no lo crean, mucha gente, muchos estudiosos, teólogos inclusive, niegan la autoría de Juan. ¿Sí? Se le atribuyen la autoría a diferentes personajes o grupos de personas, y suele decirse que Juan no lo escribió. Sin embargo, hay evidencia más que suficiente para saber que Juan, el apóstol amado, escribió el libro de Apocalipsis. La propia evidencia interna del libro coloca al apóstol Juan como el autor. Ustedes revisan los versículos que ven en pantalla, 1.1, 1.4, 1.9, 21.2, 22.8 y varias referencias más en las que el propio Juan dice yo Juan, o yo vi, o yo, ¿no es cierto? Él se refiere a sí mismo como Juan, el apóstol Juan, y por varios detalles que él va soltando en el libro, que hacen referencia, por ejemplo, a las cartas de Juan o al evangelio de Juan mismo, podemos inducir que es el apóstol Juan el que escribió este libro. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva, si es decir, los discípulos directos de los discípulos, o padres apostólicos, como Papías, Justino, Melitón, Ireneo, Hipólito y otros más, aceptaron la autoría de Juan. ¿Sí? Estos padres de la iglesia, que tuvieron contacto directo con los discípulos, inclusive con los apóstoles, durante el segundo siglo afirmaron que Juan fue el autor de este libro. ¿Sí? Aparece referenciado también en escritos del siglo II. Y tomen en cuenta que el libro de Juan es escrito a finales del siglo I. Entonces el testimonio que hay durante el siglo II de que Juan es el autor nos da mucha evidencia de que
es auténtico, ¿no? Es auténticamente escrito por Juan. ¿Sí? Entonces, en el siglo II hay muchas referencias en diferentes escritos a que Juan escribió este libro y al libro en cuestión. También el libro de Juan consta en la lista del canon Muratori. El canon Muratori es el canon más antiguo que tenemos. ¿Sí? Es la lista de libros canónicos más antigua que tenemos, de la que tenemos constancia, y esta data del año 170 después de Cristo, lo cual es una evidencia poderosa a favor del libro de Juan. Y de hecho la mayoría del Nuevo Testamento está citado en el famoso canon Muratori. Sí, es muy... hay muy pocas excepciones, ¿no? Así que es a tomar en cuenta la evidencia del canon Muratori. Lo más seguro es que el libro haya sido escrito hacia finales del gobierno del emperador Domiciano. En el año 96 datamos la escritura de este año para ser de este libro para ser aún más exactos. Entonces Juan escribe el libro durante el emperador Domiciano. Domiciano persiguió a los cristianos, y entre los cristianos que sufrieron las consecuencias de esta persecución estuvo el mismísimo Juan, porque recuerden que él nos cuenta que estaba desterrado en la isla de Patmos, ¿sí? Entonces él empieza a escribir el libro durante el destierro y lo termina de escribir por allá más o menos en el año 96. No podemos decir que esta fue la fecha exacta, el año exacto, pero fue alrededor de este año, ¿sí? Entonces esa es la autoría y la datación. Ahora bien, el contexto y la estructura del libro es bastante interesante tomar en cuenta la estructura, ya vamos a ver por qué, ¿sí? Pero hablando un poco sobre el libro en cuestión, Apocalipsis viene del griego que significa revelación, y en griego se escribe tal cual, ¿no? Apocalipsis, y esto significa revelación o destapar algo que está cubierto, ¿no? Entonces esta traducción del propio nombre del libro, revelación, nos da a entender algo muy importante, y es que, a diferencia de lo que algunos maestros y algunas personas enseñan, el libro de Apocalipsis no es un libro de misterio, no es un libro incomprensible, sino todo lo contrario. El Apocalipsis es escrito con la intención de que sea comprendido, no de que sea incomprendido. Por eso es una revelación, algo que está ahí a la luz, algo que está ahí evidente. Eso es una revelación, no algo que está oculto. Pero eso sí, hay que ponerle un poquito de interés para comprenderlo, pero no es nada del otro mundo ni nada incomprensible. En segundo lugar, tal como se registra en el propio libro, este fue escrito por Juan durante su destierro por parte de Domiciano, que gobernó del 69 al 96 a la isla de Patmos, una pequeña isla griega en el mar Egeo. Y en el mapa que ustedes ven en pantalla, en la parte superior derecha, ustedes ven una estrellita, ¿sí? ¿Ven esa estrellita que está ahí en el mapa? Esa es la isla de Patmos. Ahí queda la famosa isla de Patmos, en el mar Egeo, entre Grecia y Turquía. Esta es una isla griega, para ser más concretos, ¿no? Y es una pequeña isla. Actualmente está habitada, pero en el tiempo de Juan había muy poca gente en esta isla, ¿no? Y de hecho ahí iba la gente desterrada, ¿no? La gente indeseable. Entonces no era nada bonito lo que pasaba aquí. También suele decirse que era una isla minera, donde a los esclavos, a los desterrados, a los presos se los llevaba a hacer trabajos forzosos, ¿no? Entonces no era un lugar para nada agradable. Y sin embargo, en medio de esta vicisitud, y Juan ya de muy avanzada edad, recibe la revelación de Jesucristo, recibe el Apocalipsis, lo cual nos da la primera lección del libro, ¿no? Que donde sea que estemos, Dios puede hacernos brillar, ¿no? Donde sea que estemos, la adversidad que sea que estemos enfrentando, Dios siempre va a sacar una bendición de ahí. En este caso, uno de los libros más hermosos e interesantes que tiene la Biblia. El Apocalipsis es escrito en una época de persecución y dificultades para los cristianos, ¿sí? Ya anteriormente ya había habido una época de persecución a partir del año 70, de hecho, y ustedes recuerdan lo que pasó en el año 70, y ahora nuevamente, ¿no? Durante este periodo también se levantó una fuerte persecución. Es en medio de ese contexto que es escrito el libro. Este libro es dirigido a las 7 iglesias, ¿verdad? Ustedes saben que aquí Juan se está dirigiendo a las 7 iglesias que están en Asia de manera más específica. Y ustedes pueden ver ahí en el mapa de la parte inferior derecha un mapa de las 7 iglesias. Las 7 iglesias, tal como pueden notarlo, se encontraban
ubicadas en Asia, para ser más exactos en lo que hoy conocemos como Turquía. Inclusive en el mapa de abajo pueden ver dónde estaba exactamente la isla de Patmos y dónde estaban las 7 iglesias. Sí, esa es la ubicación que tenían estas famosas 7 iglesias de las que se habla y que existieron de manera literal y que vamos a ir examinando ya en el estudio del capítulo 2. Podemos notar que el libro puede dividirse de varias maneras. Una última cosa antes de pasar de este asunto de las iglesias. Miren, las iglesias de las que se habla aquí son iglesias literales, y esta era una carta de consuelo ante las persecuciones que estaban sufriendo las iglesias literales en ese tiempo literal. Sin embargo, el mensaje a las iglesias no solamente se limita a aquellas iglesias de hace 2000 años, sino que también es un mensaje para las iglesias de cada tiempo, para las iglesias a través del tiempo, para los hijos de Dios a través del tiempo, hasta nuestros días y hasta que Cristo venga. Entonces es un mensaje relevante, y más adelante Juan nos da a entender eso, ¿no? Que no es un mensaje solamente para su tiempo, sino que es un mensaje que se extiende hacia el tiempo del fin. Eso lo veremos en el siguiente estudio. Por lo tanto, tenemos que prestar mucha atención a lo que Juan está por escribir. Podemos notar que el libro puede dividirse de varias maneras. De una manera quiásmica, aquí les voy a mostrar un esquema, se puede dividir en 7 partes. ¿Sí? Muchos estudiosos dividen el Apocalipsis en 7 partes, comenzando por la introducción, siguiendo a las 7 iglesias, siguiendo a los 7 sellos, y así lo dividen en 7 partes, ¿no? También suele dividirse en 3 partes, que tiene mucho que ver con el eje temático. Primero ponen la introducción, luego ponen un desarrollo de problema y un desenlace. O se suele dividir también en 2 partes. Es importante esta división en 2 partes, ya les explico por qué. Y también notamos secciones de 7. Entonces, el libro Apocalipsis es bastante especial porque tiene una estructura que se puede ver desde diferentes ángulos. Se puede estudiar desde diferentes maneras, ¿sí? Desde diferentes secciones, tomando en cuenta diferentes estructuras. No es como Daniel, que por lo general se lo divide en 2 estructuras definidas, una histórica y una profética, tal como hablamos cuando hablamos del libro de Daniel. No, el Apocalipsis tiene varias divisiones y se puede abordar de diferentes maneras. ¿Sí? Sin embargo, la estructura quiásmica es muy interesante porque está ligada al pensamiento hebreo, y ya vamos a ver por qué. Y la otra estructura interesante es la estructura de 2 partes. Una estructura que a veces pasa desapercibida, pero que es importante para nosotros como estudiantes de la Biblia y como adventistas. La estructura en 2 partes es importante para el estudio, puesto que hay una división en base a los departamentos del santuario. Ustedes recuerdan que el tabernáculo como tal estaba dividido en 2. ¿Sí? El santuario, todo el santuario estaba dividido en 3, ¿no? El atrio, el lugar santo y el santísimo. Pero la tienda, el tabernáculo como tal, constaba solamente de 2 departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando ustedes leen con detenimiento el libro de Apocalipsis, van a notar que hasta el versículo 11-19 hay una predominancia en el lenguaje, en los temas y en la ubicación geográfica en el lugar santo. ¿Sí? Los eventos que se desarrollan hasta el 11-19 se desarrollan en torno al lugar santo, pero cuando avanzamos del 11-19 hacia abajo, el resto del libro, vamos a ver que hay una referencia mayormente al lugar santísimo. Y eso no es coincidencia, y está ahí a propósito, puesto por el Señor y puesto por el profeta Juan. ¿Sí? Y recordemos, ¿no?, que justamente a partir del capítulo 12 es cuando se empieza a narrar el gran conflicto entre Cristo y Satanás, y se llega hasta nuestros tiempos. Se da la profecía de los 1260 años, y se anuncia 1798 como el inicio del tiempo del fin. Así que no es coincidencia que notemos esta división temática basada en el santuario, del lugar santo al lugar santísimo, dentro del libro de Apocalipsis. Una cosa muy interesante, estimados hermanos. Ahora bien, continuando, aquí ustedes pueden ver una imagen de la estructura quiásmica que encontramos en el Apocalipsis, que es el segundo tipo de estructura muy relevante e interesante que encontramos en el libro. Sí, la estructura quiásmica, de la cual ya he hablado anteriormente en los estudios de Daniel, es una manera de escritura, sí, es una forma de escribir que tenían los hebreos. En la mentalidad hebrea, lo más importante o lo más relevante del escrito, y esto se ve un montón de veces en el Antiguo Testamento,
siempre se lo ponía en la mitad del escrito, ¿sí? Hacia la mitad. Y cada parte coincidía con su contraparte. Esto es más sencillo de ver en un versículo, en un capítulo como los Salmos, por ejemplo. Sin embargo, podemos notar esto en Apocalipsis también. En todo el libro vamos a notar una estructura quiásmica y vemos que el meollo del asunto, el centro del mensaje del libro de Apocalipsis se encuentra de los capítulos 8 a los capítulos 16, los cuales son capítulos que describen el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Describen la actuación de Satanás y sus agentes y finalmente describen la victoria sobre los agentes satánicos por parte de Cristo y de sus agentes. Una cosa interesante. Entonces, el tema central que trata de expresar el libro de Apocalipsis es este gran conflicto que existe entre Cristo y Satanás. Y algo sumamente interesante es que en medio de todo esto están el capítulo 13 y 14, los cuales contienen la descripción de los poderes satánicos y el mensaje de los tres ángeles. Ahí vamos a ver que cae el punto neurálgico de todo el libro. Por lo tanto, tienen una connotación muy especial el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de la primera, de la segunda bestia, del sello de Dios, de la marca de la bestia, de los 144,000. Todo esto entra en el medio del libro. Y según esta estructura quiásmica, esto es lo que está tratando de resaltar el autor. Una cosa muy interesante. Así que todo eso vamos a tener en cuenta al momento que vamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora bien, introduciéndonos ya a los versículos en cuestión, vamos a hablar de la revelación y el testimonio. Versículos 1 al 3 dice la palabra de Dios: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien. En griego, la palabra revelación significa literalmente quitar la cubierta. ¿Sí? Entonces, como mencionamos antes, no es un libro oculto, sino todo lo contrario. Lo que Dios quiere con este libro es quitar la cubierta. ¿Quitar la cubierta de qué? De los eventos que están por venir y del mensaje relevante para cada tiempo, porque el libro de Apocalipsis no solamente es para el tiempo del fin, es especialmente para el tiempo del fin, pero tiene una aplicación a través de la historia desde que fue escrito. Eso es historicismo, ¿no? Dicho sea de paso. El libro es una revelación directa de Jesús, por lo que se puede considerar un cuarto evangelio o su continuación. ¿Sí? ¿Qué contienen los evangelios, hermanos? ¿Cuál es el mensaje central de los evangelios? Eso lo sabemos muy claro, ¿no? La vida, la acción, el pensamiento de Jesucristo. La revelación de Jesucristo está registrada en los evangelios y la obra que él hizo. Ahora, acá hay nuevamente una revelación directa de Jesús, es el Apocalipsis, una revelación directa de Cristo. Bajo esta premisa podemos considerar que el Apocalipsis es como una continuación a los evangelios o como un evangelio más, como un quinto evangelio. Aquí puse como un cuarto por error, pero sería como un quinto evangelio, ¿no es cierto? Directamente venido de boca de Cristo. Así que tenemos que prestarle mucha atención. El testimonio se presenta, como verás, siendo Juan testigo de lo que ve. Juan 15:26 también nos dice eso, ¿no? Es muy similar estos versículos a lo que dice Juan también en el libro de Juan, ¿sí? Y él dice que es testigo de lo que vio. Esto es importante, hermanos, porque cuando ustedes analizan la palabra de Dios y analizan el Nuevo Testamento y todo lo relacionado a Cristo, van a ver que los apóstoles se ponen como testigos directos de lo que vieron. No se ponen como simples espectadores o como personas que escucharon los rumores o por allá a lo lejos o no. No, ellos fueron testigos directos y ellos están dando testimonio de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que palpan. Sí, están poniendo inclusive su vida en ello, porque hay gente que dice que todo lo que está revelado en la Biblia, ¿no?, y lo referente a Jesús es mitología. Pero hermanos, estas personas dieron su vida por el testimonio de lo que ellos vieron, de lo que estaban convencidos que eran fidedignos. Entonces,
es algo a tomar en cuenta también. Lo mismo con el Apocalipsis. Juan ve lo que es revelado en el Apocalipsis. Juan vio todos los hechos que realizó Jesús. Ahora Juan ve todo lo que Jesús está revelando en el Apocalipsis. El testimonio de Jesús es definido como el espíritu de profecía. Sí, eso recordémoslo, ¿no es cierto? En la Biblia, el testimonio de Jesús es definido como el espíritu de profecía. Esto según Apocalipsis 19:10. Podemos entender que es el Espíritu Santo quien da testimonio de parte de Dios y hace su obra en el profeta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos el término del espíritu de profecía, vamos a ver que está relacionado a la obra del Espíritu Santo en la vida del profeta. Por eso en Apocalipsis 22:6 se hace un paralelismo a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 habla de la revelación del testimonio de Jesucristo, es el espíritu de profecía. Pero Apocalipsis 22:6, que es un texto gemelo de Apocalipsis 19:10, nos da a entender que esta obra del espíritu de profecía es la obra que hace el profeta. Ojo con eso. Luego nos vamos a Juan 16:13 y vemos que una de las funciones del Espíritu Santo justamente es eso: hablar, anunciar, decir lo que proviene de Dios. Segunda de Pedro 1:21 y Primera de Corintios 12 nos hablan de que entre las funciones o la obra del Espíritu Santo está el de revelar, el de dar el don profético. Entonces, cuando hablamos del testimonio de Jesucristo, estamos hablando de esta revelación que es hecha mediante el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta. Ahora, tomando eso en cuenta, entonces lo que acabamos de escuchar y leer, podemos ver que la revelación en Apocalipsis y en la Biblia funciona de esa manera, de una manera jerárquica. El Padre comunica al Hijo, el Hijo comunica al Espíritu Santo y por medio de los ángeles el mensaje es llevado al profeta, en este caso a Juan. Ahora, entendamos algo importante, y ese no es el asunto en estudio en este momento, pero si ustedes desean expandirlo, de hecho les invito a hacerlo porque es un tema muy interesante. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo, hermanos? El Espíritu Santo actúa a través de los ángeles. Entonces, en estos primeros versículos y en todo el capítulo 1, el Espíritu Santo está presente, interactuando y actuando durante todo este tiempo. Durante todo lo que vemos en el capítulo 1, el Espíritu Santo está ahí activo, aunque en cierta manera, de manera implícita, no tanto explícita. Entonces comprendemos que la revelación de Dios se da de esa manera: el Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace llegar el mensaje mediante un ángel a los profetas. Eso lo encontramos revelado de manera explícita e implícita en todo el capítulo 1, y es la manera en la que por lo general funciona la revelación en toda la Biblia. Ahora bien, hablando de otros términos interesantes: leer, oír y guardar. Esta es una alusión a la lectura de la palabra que se hacía en las sinagogas y primeras congregaciones cristianas. Esta triple fórmula, y hermanos, esto acuérdense muy bien porque es importante para el estudio del capítulo 13 y el capítulo 17. Vamos a ver repetido triple fórmulas un montón de veces. A veces estas triple fórmulas hacen alusión directamente a Dios o a cada miembro de la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, o a uno de ellos de manera específica, puede ser al Hijo o al Padre, etc. Pero vamos a encontrar fórmulas triples por todos lados en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando se adora al Padre y al Hijo, se les dice Santo, Santo, Santo. ¿Sí? Y más adelante se usa el término el que es, el que era y el que ha de venir. Y así vamos a encontrar triples fórmulas. Aquí vemos dichoso el que lee, el que escucha y el que guarda. Notan, hay una triple fórmula. Y siempre esta triple fórmula, siempre estas fórmulas de 3 que vemos en Apocalipsis y en toda la Biblia, suelen estar asociadas a Dios. Sí, el número 3 está muy asociado a Dios en el Apocalipsis y en toda la Biblia. Eso se los pongo muy claro desde ya para cuando lleguemos a los capítulos 13 y 17. Esta triple fórmula pone énfasis en la necesidad de estudiar, comprender y practicar la palabra de Dios, y más específicamente la profecía, hermanos. Muchos de nosotros nos gusta comprender, a muchos de nosotros nos gusta estudiar, algunos ni siquiera eso, ¿no? Pero lo importante de esto
es practicar, es guardar. Tenemos que guardarlo, tenemos que practicarlo, tenemos que vivirlo para que realmente tenga efecto. Si no, no nos sirve de nada acumular tanto conocimiento. Los verdaderos hijos de Dios guardan la profecía, hermanos. No solamente en el sentido de guardar sus lecciones, de guardar sus recomendaciones, sus mandamientos, no solamente en ese sentido, sino también en el sentido de hacer cumplir. ¿A qué me refiero? Y este es un estudio que no muchos abordan, pero que es importantísimo y que también se los dejo de tarea para que expandan esta idea, ¿sí? ¿A qué nos referimos con hacer cumplir? Guardar en el sentido de hacer cumplir. Cuando ustedes se van a Mateo 21 del 2 al 5 y Lucas 22, 37, van a encontrar una explicación a lo que les estoy mencionando. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él hizo cumplir la profecía. Él no esperó a que la profecía se cumpla automáticamente, no en todos los casos. ¿Me doy a entender? El ejemplo que aquí cito es cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén y les manda a los discípulos a traer un pollino, a traer un burrito, ¿no?, para entrar en él. Y el texto dice que esto lo hace Jesús para que se cumpliese lo que de él estaba escrito por el profeta Zacarías. Interesante, ¿no es cierto? Entonces noten que aquí Jesús hizo cumplir la profecía. Ahora bien, el texto dice que nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar la profecía. En este sentido, al igual que Cristo, también debemos hacer cumplir la profecía. Ahora, ¿en qué forma nosotros, como hijos de Dios, guardamos o hacemos cumplir la profecía, hermanos? ¿Cómo? La propia Biblia lo dice muy claramente, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Se fijan? Esta es una lección, es una recomendación, es una obligación que tenemos los hijos de Dios, hermanos. Apresurar la venida de Cristo. ¿Cómo apresuramos la venida de Cristo? Poniendo de nuestra parte en la predicación del Evangelio, en la predicación de la verdad presente, para ser más específicos. Así es como hacemos cumplir la profecía. Interesante, ¿verdad? Y bueno, pueden expandir que hay muchas aristas sobre este punto que acabo de mencionar. No es menos importante que esta sea la primera de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Aquí encontramos otra de las estructuras de 7, dicho sea de paso. También vamos a encontrar muchos números 7 en el Apocalipsis, en la Biblia en general, pero en el Apocalipsis más, ¿sí? Vamos a ver estas fórmulas de 7, ¿no? En el Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Recuerden que en el Sermón de Monte registrado en Mateo 5, Cristo pronunció una serie de bienaventuranzas. No muchos hablan de las bienaventuranzas del Apocalipsis. Aquí también hay esas bienaventuranzas, que son un poco diferentes, pero las van a encontrar en todo el libro, ¿no? Y ahí tienen los textos en pantalla por si quieren revisarlas. Por eso también es que decimos que este es como una continuación o como otro evangelio. Y el número 7, aquí nuevamente vemos una relación de un número relacionado a Dios, en este caso el 7. El tiempo está cerca. Esta expresión se refiere a la premura del tiempo, ¿sí? Los apóstoles tenían en su mente que Cristo ya venía. Y eso hace 2000 años, ¿no? Nosotros, ¿cómo más deberíamos estar viviendo con esa premura hoy en día? Nos da a entender que los eventos narrados están ya en ejecución, ¿sí? Y recuerden que uno de los principios del historicismo es que los eventos de la profecía se dan mayormente desde la vida del profeta y se desarrollan históricamente hacia adelante, hacia que Cristo venga de manera ininterrumpida. Y aquí, al referirse que el tiempo está cerca, pues podemos entender que las narraciones hechas en el libro de Apocalipsis ya estaban en ejecución desde los tiempos de Juan, lo cual es 100% así, pero se seguían extendiendo a través del tiempo. Por otro lado, es una exhortación a aquellos que vivan en la consumación de los tiempos. Y por último, es una muestra de la intención del Señor. Sí, el Señor siempre ha tenido la intención de venir pronto, de que su venida esté cerca. Lamentablemente nosotros la hemos retrasado en varias ocasiones, ¿no? La advertencia de la cercanía se encuentra 7 veces también en el libro, nuevamente el número 7 relacionado a Dios, ¿no es cierto? 7 veces van a encontrar esta advertencia en Apocalipsis, de que el tiempo está cerca, de que Cristo está cerca, etc. Dando a entender que es un punto clave del libro de Apocalipsis. Juan, la deidad y la iglesia. Continuamos con los versículos 4 y 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. ¿Notaron la deidad completa en este versículo? Padre, Hijo, Espíritu Santo trabajando juntos. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Notamos a la deidad completa actuando en favor de la salvación del ser humano. Sí, aquí están actuando los tres. Por eso les decía antes, analizando los primeros versículos, que aquí el Espíritu Santo está implícito en el proceso de revelación, porque ahora de manera explícita en los versículos 4 y 5 va a aparecer el Espíritu Santo de hecho actuando. Sí, así que el proceso de revelación que vemos en Apocalipsis tiene que ser complementario a todo el capítulo, ¿no? Notamos a la deidad completa actuando en favor de la salvación del ser humano. Es interesante notar la diferenciación hecha en el texto, similar a la fórmula bautismal. Ustedes se acuerdan de la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, ¿no es cierto? Ahí bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí notamos una estructura semejante cuando se refiere al que es, al que era y al que ha de venir, y de los 7 espíritus y de Jesucristo. Es una estructura muy parecida que en griego nos da a entender que cada una de las partes mencionadas tiene igualdad, pero que son 3 personas diferentes, 3 personas aparte. ¿Sí? Entonces, si quieren más detalles de esto, aquí no lo voy a explicar a cabalidad, pero si quieren más detalles de esto, vayan a ver el estudio que hice sobre la deidad. La pluralidad de Dios, dice el título de ese estudio. Busquen ese estudio y ahí explico un poco mejor por qué es importante entender esta estructura, especialmente desde el idioma griego que aparece en Mateo 28, 19 y que aquí aparece de manera muy similar en Apocalipsis 1:4, es decir. Si entonces, en pocas palabras, lo que estamos viendo aquí es una diferenciación de 3 personas, que comparten atributos similares. Eso es lo que trata de expresar el texto en griego con los términos que usa. Hay una triple fórmula relacionada a la eternidad del Padre, el que es, el que era y el que ha de ser. Sí, aquí dice el que ha de venir en la mayoría de traducciones al español, pero en griego se puede traducir de manera más exacta el que ha de ser, no el que ha de venir. ¿Sí? Esta atribución es hecha también al Hijo en el versículo 11, o sea, aquí no es el 8, es el 11, y que obviamente no excluye al Espíritu Santo. Esta atribución es importante porque denota la eternidad. Dios es eterno, hermanos. Uno de sus atributos es ser eterno. Él existió desde siempre y existirá para siempre. Es una de las cosas que lo hace Dios. Si otro ser compartiera este atributo, Dios ya no sería Dios. ¿Sí? Me doy a entender, porque solo Dios puede tener el atributo de eternidad. Sin embargo, vemos que este atributo de eternidad no solo se lo atribuye al Padre en el versículo 4, sino que más abajo también se lo atribuye al Hijo en el versículo 11, y en otras ocasiones también, que por ahí están las citas más abajo, ¿sí? Y se lo atribuye al Espíritu Santo, aunque no en el libro de Apocalipsis, más bien en el libro de Hebreos. Pero este también es un atributo que comparte el Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos hablando de un ser divino y sus 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo participa de manera activa tanto en la experiencia de Juan como en la del pueblo de Dios a través de los tiempos, por lo que es esperable que en Apocalipsis se intercale la actividad del Espíritu Santo con la de las iglesias. Esto es importante porque vemos que se intercala en varios textos del Apocalipsis la actividad del Espíritu Santo con la actividad de las iglesias. Y es que el Espíritu Santo participa de manera activa a través de los siervos de Dios, a través de los hijos de Dios, a través de las iglesias. ¿Sí? Entonces, los 7 espíritus que menciona aquí no significa que Dios tenga 7 espíritus literalmente. Ahí estaríamos hablando de una especie de espiritismo medio raro, ¿no es cierto? Y ya Dios no serían 3 personas, sino que serían 3 personas y 7 espíritus o así, ¿no? Algo muy parecido a lo que enseñan los antitrinitarios, que es preocupante porque ellos, al decir que existe un solo Dios, realmente están creando por lo menos 4 dioses sin darse cuenta. Eso lo podría explicar en otra ocasión porque es un poco extenso de explicar, pero aquí pueden ver que se menciona a los 7 espíritus de Dios en referencia al Espíritu Santo porque es el mismo espíritu actuando a través de los tiempos, actuando a través de las 7 iglesias. ¿Sí?
No es que sean 7, sino que actúa a través de los 7 agentes, que son las 7 iglesias. Por eso se intercala el uso del lenguaje en todo el capítulo 1. Y ahí pueden examinar los versículos en pantalla. La expresión primogénito no se refiere al primero. ¿Sí? No quiere decir que Cristo haya sido el primero en resucitar, porque aquí se habla del primogénito de los muertos, ¿no es cierto? Sino al principal. Con su muerte y resurrección, Cristo garantizó la resurrección del resto. Sí, porque recordemos, antes de Cristo resucitó Lázaro, por ejemplo, o resucitó Moisés. Hubieron varias resurrecciones antes de Cristo. Cristo no fue el primogénito, no fue el primero, pero sí es el principal. Entonces, aquí se usa el término primogénito, como en otras partes de la Biblia también, para referirse al principal, al más importante de los que han resucitado. ¿Por qué? Porque con la resurrección de Cristo se garantiza la resurrección de todos los demás que algún día resuciten o hayan resucitado. Esto lo pueden comprobar en Romanos 8:29 y 14:9. Como último, algo interesante que llama la atención es que se dice que los 7 espíritus están delante del trono de Dios. ¿Por qué no están en el trono? Es una pregunta que a veces he oído de antitrinitarios. ¿Por qué el Espíritu Santo no está en el trono? ¿Por qué solo vemos al Padre y al Hijo en el trono? Y eso es muy sencillo de explicar, hermanos. Aquí tienen un pequeño esquema del santuario. Y recuerden que el trono de Dios está ubicado en el norte, ¿verdad? Según Isaías. En el norte está el trono de Dios. Y para el tiempo, cronológicamente hablando, cuando es revelado el capítulo 1 de Apocalipsis, y para el tiempo de Juan mismo, recordemos que el trono de Dios estaba ubicado en el lugar santo, no en el Santísimo. ¿En qué parte estaba el trono de Dios? Tal como mencionamos, en el norte, representado en el santuario terrenal por la mesa de los panes. Por eso es que la mesa de los panes tiene 2 filas, 2 hileras de panes, porque hay 2 tronos en ese lugar, uno para el Padre y uno para el Hijo. ¿Por qué no para el Espíritu Santo? Y yo les hago aquí una pregunta muy sencilla. ¿Qué pasó cuando Cristo ascendió al cielo, hermanos? El propio Apocalipsis lo narra y el libro de Hechos lo dice muy claramente. Se sentó a la diestra del Padre, ocupó su lugar. Pero, tal como Jesús dijo en el libro de Juan, iba a enviar otro consolador, otro semejante a él, pero que no es él. Sí, eso es lo que denota la expresión en griego, dicho sea de paso. Entonces, cuando Cristo sube al cielo, ocupa su lugar en el trono, pero en cambio el Espíritu Santo baja a la tierra y cumple la función que Cristo cumplió en el tiempo que estuvo aquí. Varias de las funciones, ¿no?, que Cristo cumplió mientras estuvo aquí, en presencia, en persona. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo no aparece en un tercer trono, porque cuando Cristo asciende, el Espíritu Santo baja. Y el Espíritu Santo está representado por el candelabro, ¿no?, por el candelabro de oro, que justamente es lo que estaba delante de la mesa de los panes. Delante del trono está el Espíritu Santo en disposición, dispuesto a cumplir la misión encomendada por el Padre y el Hijo. Y esa misión pues está en Juan capítulos del 14 al 17, es verdad. Ahí pueden analizar todo lo que les estoy diciendo. Así que esa es la explicación de ese versículo. Ahora, vamos con los versículos 6 y 7. Sacerdocio y resurrección. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Muy bien, primero se usa el término reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. El texto se traduce mejor como un reino, ¿sí? No como reyes, sino como reino, un reino de sacerdotes. Este versículo es una referencia a Éxodo 19:6, que prácticamente dice lo mismo. También se relaciona con 1 de Pedro 2:9. El pueblo de Dios es un reino espiritual, hermanos, con todo lo que esto implica. ¿Sí? En un reino ¿qué tiene? Tiene un reino, ¿cierto? Y el rey es la voz absoluta del reino, es la voz más importante del reino. Nosotros también tenemos un rey, que es Cristo, y debemos someternos a las órdenes de ese rey, que es Cristo Jesús. Estamos al servicio del rey, somos súbditos del rey. Y eso implica todo lo que implica tener un reino, ¿cierto? Es interesante que se use términos relacionados al sacerdocio. Esto indica la solemnidad de nuestra misión. Hermanos, el sacerdote tenía que ser santo. El sacerdote era una persona solemne,
Era una persona que cumplía una función muy especial y particular delante de Dios. Y aquí el texto nos dice que somos un reino de sacerdotes, lo cual es aclarado en Éxodo y en 1 de Pedro 2:9 también. Somos sacerdotes. Este privilegio estaba reservado para los levitas en el Antiguo Testamento, pero ahora todos los que llegan a ser hijos de Dios son nominados como sacerdotes, hermanos. Y eso debe hacernos dar cuenta de la magnitud de nuestra misión, hermanos, de la magnitud, de la solemnidad del cargo que tenemos como hijos de Dios. Recordemos que algunas de las funciones sacerdotales eran las de instruir, ser maestros, mediar, ¿sí? Es decir, interceder, ¿no? Recuerden que Aarón mediaba entre Dios y el pueblo, ofrecer las ofrendas, y su vida misma era una ofrenda viva delante del Señor, y dar testimonio de santidad. Solamente por mencionar algunas de las funciones sacerdotales, que esto también daría para un estudio completo, pero si ahora el sacerdocio levítico quedó abolido y el sacerdocio pasa a manos de todos los creyentes, debe hacernos dar cuenta de la solemnidad que recae sobre nosotros, de la importancia de la misión que recae sobre nosotros. Tenemos que instruir, tenemos que mediar, tenemos que ser una ofrenda viva y guiar a otros al Señor, dar testimonio de santidad, hermanos, tal como lo tenían que hacer los sacerdotes en la antigüedad. Y miren, el sacerdote podía ir a Dios en el santuario, ¿sí? Pero ahora nuestro mediador es Cristo, ¿no? Y podemos ir directamente a Cristo por medio de la oración. Una cosa interesante y bonita. Ahora, también el texto nos habla de los que lo traspasaron, que todo ojo lo verá. Cuando Cristo venga, todo ojo lo verá, hermanos. Será un evento mundial presenciado por todo el mundo. Eso es lo que lo diferencia del anticristo, dicho sea de paso. La Biblia enseña dos resurrecciones principales, hermanos. Este texto tiene una aparente contradicción que algunas personas a veces se confunden. La Biblia enseña dos resurrecciones principales. Una de justos antes del milenio. Antes del milenio, cuando Cristo viene por segunda vez, resucitan solo los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, los que los traspasaron no entran en este grupo, porque no son muertos en Cristo, no son justos, sino que son impíos. Pero recordemos que solo los justos resucitan antes del milenio. Entonces, ¿por qué aquí este texto, que se está hablando de la segunda venida, no de la tercera, nos hace referencia a los que lo traspasaron? Noten que el propio texto pone como diferenciación, aquí que viene con las nubes, y que todo ojo lo verá, coma, y los que le traspasaron. Esta oración nos da ese sentido de que es un grupo diferente, un grupo aparte, un grupo especial. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de una resurrección especial. Cuando Cristo viene por segunda vez, aparte de la resurrección principal, que es la de los justos, va a haber una resurrección especial, específicamente de todos aquellos que lo traspasaron, de los que estaban implicados en la crucifixión de Cristo. Este es uno de los grupos que resucita en esta ocasión de manera especial. ¿Para qué? Para ver al Señor, para verlo venir en gloria y majestad, aquellos que lo rechazaron y lo humillaron. ¿Sí? Entonces, si quieren más detalles sobre las resurrecciones especiales, porque son dos resurrecciones especiales y dos principales, si quieren más detalles sobre esto, pueden irse al estudio número 1 del capítulo 12 de Daniel. Ahí hablo con mucho más detalle de las resurrecciones especiales, para que puedan comprenderlo de manera más clara. Aquí solamente lo estoy reseñando, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de la resurrección principal de todos los justos cuando Cristo viene por segunda vez, y en esta ocasión, en ese mismo momento, también se da una resurrección especial que es de impíos. ¿Quiénes son estos? Los que lo traspasaron, según lo que dice la propia palabra de Dios, los que estuvieron implicados en la crucifixión. Interesante, ¿no es cierto? Por último, el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí está hablando del Padre. La primera y última letra del alfabeto griego denota un sentido de eternidad. Sí, alfa y omega, que son las letras que ustedes pueden ver en la imagen en pantalla, ¿no? Alfa y omega. Así como en nuestro español es la A y la Z, la alfa y omega es en griego, ¿sí? Entonces, la primera y la última letra. Esto nos da a entender un sentido de eternidad, de integridad, de plenitud.
En este versículo en particular se hace esta atribución al Padre. Sin embargo, notamos que en el resto del libro, lo que les decía antes, se usará estos términos para referirse a Jesús. En este versículo 8 se refiere al Padre, pero luego usa el mismo término, es decir, el alfa y el omega, el principio y el fin, para referirse a Jesús. ¿Notan por qué es tan importante? El autor intercala este título y la estructura triple ha seguido dando a entender la igualdad entre el Padre y el Hijo, porque a Jesús también vemos que se le da una atribución triple en varias ocasiones, como se lo hace aquí con el Padre, el que es, el que era y el que ha de venir. A Jesús también se le hace atribuciones triples en varias ocasiones. Entonces, tanto la atribución triple que se le da como el título del alfa y el omega, principio y fin, que primero se usan para el Padre y después se usan para el Hijo, nos dan a entender que hay una igualdad tanto entre Padre y entre Hijo, y que el Hijo es eterno, no es engendrado, hermanos. Que algunos dicen es diferente ser engendrado a ser creado, pero hermanos, ser engendrado implica que tuvo un comienzo, pero la Biblia enseña que Cristo es eterno, que es el alfa y el omega, al igual que lo es el Padre. Nos damos a entender, por lo tanto, Cristo también está en igualdad de ser Dios. Cristo es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Eso lo podemos comprender cuando analizamos todos estos detallitos de Apocalipsis y que también encontramos en el resto de la Biblia. Así que, mis queridos hermanos, el centro del mensaje del Apocalipsis, el centro del libro, tanto el principio como el final del libro, el alfa y el omega, hermanos, es Cristo Jesús. Es la obra que hace Cristo Jesús. Ese es el centro de la profecía, ¿no? A manera de conclusión, y para ir terminando este estudio, recordemos que Cristo Jesús es el centro de la profecía. No son las bestias, no son los números, no son los cálculos numéricos, no son las interpretaciones o los 100 textos que se necesita para comprender Apocalipsis. No es eso. El centro es Cristo Jesús y siempre la profecía debe llevarnos a Jesús. Así que, mis queridos hermanos, ese ha sido el primer estudio de la serie de Apocalipsis. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan comprendido. Que Dios los bendiga y estén pendientes a los próximos videos.